Que el Señor les bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Dios sea bendiciendo nuestras vidas, su vida y la vida de cada uno de los que en esta tarde nos encontramos acá y de aquellos que también se encuentran por Facebook viendo y gozándose de este hermoso servicio. Amén. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 28 al 33. No se distraiga por nada del mundo. Escuchemos la voz del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Le damos lectura. Le invito a ponerse en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlar de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Tome su asiento. Siempre hemos enseñado el confiar y el actuar por fe en nuestras vidas. A veces comenzamos proyectos, negocios, estudios y tomamos desafíos y lo hacemos por fe, confiando en que Dios nos ayudará y estará en lo que nosotros nos proyectemos. Y normalmente lo hacemos así y muchas veces instamos a otro: dale para adelante nomás, total, sé que Dios te va a ayudar, sé que Dios estará contigo. Y pensamos que toda nuestra vida debiera ser así. Pero estas dos parábolas no nos hablan de eso. No nos hablan de que debemos actuar alocadamente o locamente, o tener toda nuestra confianza puesta en Dios de esa forma. Es más, Jesús nos hace poner los pies sobre la tierra a través de esta parábola. Que razonemos y la determinación que tomemos que sea seria, firme y determinante. Amén. Esta parábola nos va a enseñar a hacer eso, a que la decisión que salgamos después de irnos de aquí, al cruzar esa puerta, y los que nos están escuchando por Facebook también, una vez que termine esta palabra de darnos el Señor, que nuestra determinación, que la decisión que tomemos sea una determinación seria, firme y para siempre. Amén. En la versión Biblia Lenguaje Sencillo dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burla de él. Todo el mundo le dirá: ¡qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Al comienzo del capítulo 14, Jesús es invitado a comer donde un gobernante fariseo, no sé si se recuerdan, donde ahí sanó a un hombre hidrópico, que quiere decir una persona que tenía retención de líquido en su vientre. Y lo sanó formando una controversia, porque era día sábado, entonces el fariseo ahí junto con los que estaban
obviamente no le gustó lo que había hecho Jesucristo. Luego se dirigió a gente que buscaba el mejor asiento. Estaban buscando los mejores asientos para sentarse y él va y le dice, ¿saben qué? No se sienten en los mejores, siéntense en los después, en los peores. Porque si viene alguien más o mejor invitada que una persona de mejor cariño opuesto que del invitado, te va a correr y se va a ser vergonzoso. Por eso deben invitar incluso a aquellas otras personas. Y le está enseñando aquellas cosas. Y más aún, uno le va y le dice, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. No sé si se acuerdan después que le respondió el Señor en esa parábola. Y le respondió de la gran cena, donde sugiriendo que los elegidos habían rehusado la invitación. ¿Se recuerdan? Que ellos rehusaron la invitación que Cristo les había hecho, que Dios les había hecho a favor de otras prioridades que ellos tenían. Uno que se había casado, el otro que había comprado unas vueltas de bueyes y otro que había comprado una finca. ¿Se recuerdan? Y que había sido invitado y rechazaron aquella invitación. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el dueño de aquella gran cena? Fue y mandó a buscar a aquellos, a los desechados, a los pecadores y a los gentiles que tomaran el lugar de aquellos que habían sido invitados inicialmente. Después de haber salido de la casa del gobernante, el fariseo, Jesús va camino a Jerusalén y también a su muerte y a la cruz. Y en estas dos parábolas son la conclusión de lo que Cristo manifiesta desde el versículo 25 al 27 del capítulo 14, que lleva por título lo que cuesta seguir a Cristo. Si hay algo que nosotros, la parábola que leí anteriormente es la conclusión. Es donde Cristo nos enseña a razonar, donde Cristo nos enseña a meditar, donde Cristo nos enseña a ver en qué lado estamos nosotros. Aunque por título lleva lo que cuesta seguir a Cristo, quiero que nos quedemos con el concepto muchedumbre o discípulo. Amén. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Aquí es importante aprender lo que nos dicen estos 3 versículos, ya que cada uno nos enseñará y dará luz para poder comprender lo que nos quieren decir aquellas parábolas que leímos anteriormente. Grandes multitudes iban caminando con él y volviéndose a ella les dijo, Jesús camina hacia Jerusalén, donde la guarda la glorificación, pero también la pasión y la muerte. Ya les ha dicho algunas exigencias, como por ejemplo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La gran muchedumbre del pueblo quiere decir discípulos de Jesús que van tras él, sin saber la multitud lo que esto significa y lo que exige. Muchas personas piensan que solo por haber aceptado a Jesucristo ya es todo lo que se debe hacer. Es todo lo que uno debe realizar. El asistir a una iglesia, estoy listo, ya soy salvo y no tengo que hacer nada más y puedo decir abiertamente, soy un discípulo de Cristo, soy un cristiano. A veces se piensa de esa forma. Y a Jesucristo mucha gente lo seguía. Mucha gente iba detrás de él. Multitud en griego es oklos, que quiere decir turba, gentío, por implicancia, chusma. Pero a la vez significa gente confusa, gente desordenada, desorientada, o mejor dicho, personas que se dirigían según sus propias opiniones, como a ellos les convenía seguir a Jesús y no como se debía seguir. No son personas, es decir, cuando habla una gran multitud, está hablando de gente que quería seguir a Jesús bajo sus conveniencias, como a ellos les parecía seguir a Cristo. Y hoy día, lamentablemente, uno al ver las iglesias o nuestro caminar, nuestro andar,
Muchos de nosotros a veces somos aquella multitud o somos aquella muchedumbre. Queremos servir a Cristo a nuestra manera, con nuestras enseñanzas, con nuestra forma o con nuestras creencias. Y no como Cristo quiere que le sigamos. Amén. Manteniendo eso en nuestra mente. Manteniendo que grandes multitudes seguían a Jesús. No como Cristo quería. Cristo los ve y los mira. Amén. Muchos de ellos por sus emociones y sentimientos, al igual que nosotros, por lo que podían conseguir y lo que Jesús les había dado. Recordemos que Cristo se oponía a los líderes religiosos de la época. Es decir, que alguien llegara y se opusiera al líder religioso y los líderes quedaran en silencio, sin poderle decir nada, la gente decía, wow, este sí que es gallo, como dice la hermana Karina. Este sí que es pulento, como dicen los santiaguinos. Y pensaban de esa forma. Y no solo eso, que él se había opuesto a aquellos fariseos, a los saduceos y a los escribas, sino que también los había alimentado con pan. Les había dado de comer. Y dice la Escritura que cuando les dio de comer, él, en su corazón, en sus entrañas, se compadeció de aquella multitud. Es decir, él los amaba. No solo eso, él se sentaba y comía con pecadores. No solo eso, él sanaba y también daba libertad y perdonaba pecados. Entonces era como la figura que había que seguir. Era el modelo a seguir, pero no a la manera de nosotros, sino que a la manera de Cristo. Y a veces muchos de nosotros venimos a Cristo por lo que Él nos puede dar, más que por lo que Él hizo en nuestras vidas. Amén. Entonces Él dice que los mira, volviéndose, les dijo. Vamos a ver lo que les dijo. Si alguno viene a mí y no odia, quiere decir aborrecer. En otras versiones, pero pone en primer lugar, y que esa explicación me encanta más, como lo dice la Biblia Lenguaje Sencillo, dice, aborrece a su padre y a su madre, a su esposa y a los hijos, a los hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Y más aún, el que me siga, Biblia Lenguaje Sencillo, el que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. No puede ser mi discípulo. Lo primero que debemos tener claro es que este sí que aparece es un sí condicionado. Amén. Y ese condicionado es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, te voy a dar algo, esto si te portas bien en la iglesia. Si no lloras y no haces esto, pataleta, haces esto, esto, otro, te voy a dar y te voy a comprar este regalo después o este rico cuando lleguemos a la casa. Amén. ¿Se entiende, cierto? Es un sí condicionado. Y lo agrega con un alguno, sí alguno. Que en griego ese alguno significa cualquiera. Esto es rico, esto es sabroso. ¿Sabe por qué? Porque si alguno, si cualquiera, es decir, Cristo no está haciendo ninguna diferencia. Si este es hombre o este es mujer, este es rico o este es pobre, este es feo, este es bonito, este es gordo, este es flaco, si es pelado o no es pelado, no hace ninguna diferencia. Para Cristo somos todos iguales. Amén. Eso es lo que está diciendo. Si este es más pecador que este otro, no hay diferencia. Si alguno, si cualquiera viene a mí, es decir, va donde Cristo, y aquí es donde a veces se nos complica, y no odia o no aborrece a su padre y a su madre. ¿Qué es aborrecer? En griego es mesei, que significa odiar,
desatender, ser indiferente, pero también significa amar menos que. Este versículo es difícil de oír, es una palabra tremendamente dura, extremadamente imposible de pasar inadvertida, provocativa, odiar porque suena como algo que va en contra de la familia. Amén. Y si no se explica bien y si no se enseña bien, se comete un error. Porque cualquiera de nosotros podría decir, que el Señor me está diciendo que yo debo odiar a mi mamá, que debo odiar a mi esposa. Claro, se lo merece a lo mejor el esposo, tan mal que se porta. Pero ¿dirá eso el Señor? Odiar todo lo que amamos y tenemos el deber de amar. Las personas que están unidas con nosotros, con los vínculos, son los vínculos más fuertes de la familia, que asegura protección y abrigo. La expresión presupone la gran familia y no solo eso, sino también la propia vida, porque no solo dice la Escritura que yo debo odiar o aborrecer a la familia, sino que hasta mi propia vida. Amén. Este es un hebraísmo para indicar algo. Un hebraísmo es como nosotros tenemos el chilenismo o tenemos el calvinismo. Palabras que solamente se dicen en calbuco. ¡Jue! Y nosotros cuando decimos ¡jue! Es porque la expresión sucedió algo que nos asombró. No decimos, oh, esto me asombra. Decimos, ¡jue! ¿No es así? La hermana Mónica tenía un dicho que era, Madre de Dios. Madre de Dios. Para también, ese otro chilenismo es, y cada uno de nosotros tenemos, para decir que una persona me cae mal o no la paso, este me es repugnante. ¿Cierto? Nosotros nos reíamos mucho cuando ya casi los tenemos casi todos asumidos ya y agregados a nuestro diccionario las palabras comunes de acá. Y nos reíamos cuando decían me dejó privado. Me dejó privado y se fue. ¿Qué significa me dejó privado y se fue? Me dejó peleado. Se enojó y se mandó a cambiar. Y en ese privado quiere decir se enojó, me trató mal y todas aquellas cosas y se fue. Pero para los que entendemos decimos me dejó privado, nosotros chuta, este tiene que haberla tratado mal o haberlo tratado mal. Y el aborrecer que aquí aparece en la Escritura es un hebraísmo. Es una forma en que ellos hablaban y se conducían y solamente para expresar que era o indicar amar menos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos al versículo 26, por favor, pónganlo en pantalla. Diría de esta forma: si alguno viene a mí y no ama menos que a mí, ojo, que a mí, que quiere decir que a Jesús, que a Dios, a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida la ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros decimos yo no voy a ir a la iglesia porque el niño se puede enfermar o porque yo estoy muy cansado, yo estoy muy cansado y necesito yo descansar, te estás amando más a ti que al Señor. ¿Se entiende? Así que los que no vinieron y están en Facebook viendo y se quedaron diciendo hoy día estoy muy cansado, no voy a ir, te estoy hablando a ti. El Señor nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en primera prioridad antes que servir al Señor. El día jueves aprendíamos que no solo se sirve cantando allá arriba,
que no solo se adora al Señor estando, cuando yo vengo al servicio, yo vengo a adorar al Señor. Porque estoy seguro que ninguno de ustedes que se queda un día domingo en la casa, a las 4 de la tarde, se pone a adorar en su casa al Señor. Y si hay alguno que lo haga, dígame, pastor, usted está equivocado, yo lo hago. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Con suerte, a veces nos conectamos a la señal de internet y vemos lo que están haciendo los locos que sí decidieron venir a adorar al Señor. Con suerte a veces hacemos eso. Y si escuchamos el mensaje, lo escuchamos ahí entre medio que estamos entre la tetera, la olla, las tazas, Amén. Por eso Jesucristo les dice, no quiero que aborrezcan a su gente, a su familia, sino que solo la amen menos de lo que ustedes debieran amarme a mí. Amén. Y usted puede decir, ¡ay, qué egocéntrico el Señor! ¡Oh, cómo quiere Él que lo adoren solo a Él y que le sirvamos solo a Él! Así es. Eso es lo que quiere Dios. Y sabes que cuando tú y yo decidimos adorar, a poner a Dios, a poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, va a ser más fácil poder amar a la mujer que Dios me dio. Va a ser más fácil poder amar a los hijos que el Señor me dio. Va a ser más fácil poder negarme a la tentación que pueda venir a mi vida, a los problemas que puedan estar. Si yo amo más a Dios y lo pongo a Él en primer lugar de mi corazón, va a ser mucho más fácil llevar este evangelio. Si a veces nos cuesta tanto servir al Señor, es porque debemos ver primero dónde tengo al Señor. Si amo más primero todas las otras cosas antes que Dios, soy muchedumbre. Cristo aparece aquí poniéndose en una esfera superior al amor a los padres, y nada hay superior por ley natural para un hijo que el amor a los padres. Sobre ellos solo debe estar Dios. Amén. Solo Jesús se propone como el único objeto de amor, como el único refugio, como dispensador de vida. Jesús ha predicado el amor, no el odio, ni tampoco pensó en dejar sin vigor el cuarto mandamiento, como algunos pensaban. En Mateo 10:37 explica lo que quiere decir Lucas con estas palabras: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En este momento, en nuestras vidas, ¿somos dignos del Señor? ¿Nos encontramos dignos ante Dios? ¿O estamos amando más a nuestra esposa, nuestro esposo, a nuestra hija, a nuestro hijo, a las cosas materiales que a veces tenemos? A veces las amamos más. No digo que no ama a su hija, sino que en primer lugar, porque ama a Dios, usted va a amar a su hija. El que viene a Jesús para ser su discípulo tiene que poner a Jesús por encima de todo, poner todo lo demás en segundo lugar. Con esta multitud, Jesús hace lo que hizo previamente con uno que quería ser su discípulo. Si usted lee en Lucas capítulo 9, del versículo 52, 53 en adelante, llega un joven que le dice que quería seguirlo. ¿Y Jesús qué le dijo? Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Es decir, si tú quieres seguirme, no tengo nada que ofrecerte. Eso le está diciendo Jesús a ese hombre. Todos tienen, hasta las zorras y las aves tienen donde posar. Yo no tengo nada. Después va otro y que le dice, sígueme. El Señor le dice, sígueme. Y él le dice, primero quería enterrar a su padre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y después otro quería despedirse y va y le dice, Señor, quiero seguirte, pero primero deja que despedirme de mi familia.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Jesucristo fue claro. Jesucristo no andaba con medias tintas. Y cuando les habló duro, llegaron sus discípulos y le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá soportar? Imagínense, eso es lo que le dice. ¿Quién la podrá soportar? Y dice que algunos empezaron a retirarse. En Juan capítulo 6, usted encuentra esta historia. Y va y se da vuelta donde estaban sus discípulos, los 12, los más cercanos, que también murmuraban, dice la Escritura, sobre estas cosas. Y se da vuelta y le dice, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro ahí dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Usted me podría decir, pastor, ¿sabe qué? Es dura la palabra de hoy día. Porque si lo pienso como me dice usted que el Señor está dándonos a razonar qué es lo que vamos a hacer de seguir a Jesús, a veces a lo mejor uno podría decir, mejor me quedo en la casa. Mejor, ¿para qué voy a seguir a Jesús? Me evito problemas, me evito que me reten en la iglesia, que el pastor se pare y me empiece a dar palo, me tire la oreja a lo mejor. Lo único que falta es que diga mi nombre, que él puede estar pensando cualquiera de ustedes. Lo único que falta es que el pastor diga mi nombre y con apellido y todos se den cuenta que yo soy una muchedumbre. Lo único que falta. No lo voy a hacer, porque todos somos muchedumbre. En muchas ocasiones no ponemos a Dios en primer lugar. Pero ¿sabes qué? Tú puedes tomar aquella decisión de no servir, de no seguir, de no querer ser discípulo. La pregunta es, ¿a quién irás? ¿Dónde irás? Si el único que te puede dar vida eterna, por más dolorosa que sea, por más difícil que pueda ser la palabra, por más que a lo mejor me está hablando y me está golpeando y me está haciendo pasar cosas dentro de mi interior, estoy pensando, razonando, viendo mi corazón que se empieza a acelerar y Dios me está hablando y me está diciendo, tú eres uno de esos. Tú eres una muchedumbre, tú eres alguien que está en esa característica. Pero el único que puede darte vida eterna es Cristo. No hay más. No hay más. Amén. Jesús promete que nuestro compromiso recibirá recompensa. De cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en ese tiempo o en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El único que promete vida eterna es Jesucristo. Si tú me preguntas por qué yo decido seguir a Cristo aunque me cueste, es porque el único que me ofrece vida eterna es Cristo. Esto pasará. Amén. Después allá arriba no tendremos a un pastor que nos rete o que nos diga. Solamente disfrutaremos del Señor. Amén. Versículo 27 dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el versículo 26 Jesús nos pidió aborrecer hasta nuestra propia vida y ahora nos pide llevar nuestra cruz, el instrumento de nuestra muerte. Lucas escribe a cristianos que saben lo que significa cargar una cruz. La persecución ha comenzado y los cristianos están muriendo en cruces en ese tiempo. Para la persona que espera un discipulado casual, las palabras de Jesús sobre cargar la cruz serían preocupantes. Pero para la iglesia de Lucas se experimenta persecución. Estas palabras confirmarían su sacrificio. Es lo que ellos estaban viviendo y estaban pasando.
Hoy en día nosotros no vivimos ese tipo de persecuciones y tampoco ese tipo de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte, ya que fue derogada en el año 2001 por el presidente Patricio Aylwin. No, Ricardo Lagos. Por él fue derogada la pena de muerte en nuestro país. Y quizás ese es el motivo por qué no le damos el valor a lo que Cristo dice y estamos como aquella multitud siguiendo a Jesús. Si hay algo que nosotros a veces no le damos valor, es cuando Cristo dice que hay que tomar aquella cruz. Porque para aquellas personas, para los judíos de la época, tomar la cruz sabían lo que era. Sabían a lo que se exponían. Sabían a lo que estaban haciendo. En Estados Unidos está la pena de muerte y está por la silla eléctrica. Para en este tiempo le diría, quieres ser cristiano, tienes que tomar tu silla eléctrica, sabiendo que vas a morir por ser cristiano. Para aquellos países donde hay persecución y donde los misioneros pueden perder la vida, ellos saben. Cuando van a esos países donde saben que está la persecución y los pueden matar, ellos saben que eso puede suceder. Y lo hacen a sabienda. Hoy el ser cristiano para muchos de nosotros, soy cristiano, tomo la cruz, sí, yo acepto a Jesús, tomo. Pero como si no la importancia que tenía en ese tiempo, que era tomar la cruz. Quien quiera seguirle tiene que estar dispuesto a llevar su cruz. En la antigüedad el que era crucificado debía arrastrar hasta el lugar de la ejecución la viga transversal. La muerte en cruz es castigo de los infames, de los desertores y de los esclavos. El que lleva la cruz pierde la vida, la honra y está condenado a la destrucción total. Se dice, maldito el que está colgado de un madero. Es decir, para un judío era algo peor, era algo denigrante morir en la cruz. Era lo peor que podía hacer. Entonces cuando Jesucristo le dice, tienes que tomar la cruz, es decir, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que saber que vas a morir. Y de la forma más horrenda, crucificado. No todos murieron crucificados, pero era una forma de poderles decir cómo debían negarse. Los discípulos deben estar dispuestos a negarse a sí mismos por completo, ya sea tomando su propia cruz, lo que significa estar listos para el martirio, o metafóricamente morir a todos los deseos personales. Es necesario calcular el costo de decir no al yo antes de comenzar un camino que no se puede seguir hasta el final. Amén. Después de eso, de estos 3 versículos que hemos visto, Cristo concluye manifestándole a aquella multitud y les dice, por eso, si realmente ustedes quieren ser discípulos, me quieren seguir, no nos olvidemos el escenario. Él está hablando a aquella multitud que había salido a seguirle, que iba a Jerusalén, que pensaban que a lo mejor había que hacerlo rey. Esa era la figura que se estaba dando. Él iba hacia Jerusalén, donde lo iban a recibir, iba a entrar entre palmas, lo iban a glorificar. Hosana, hosana al rey que viene de las alturas, al hijo de David, al que ellos esperaban. Y esa multitud iba, y él les dice, no, esperen un poquito. Si realmente ustedes quieren ser mis discípulos, si realmente ustedes quieren seguirme, primero tienen que negarse a sí mismos. Tienen que amarme más a mí que a su propia familia. Y tienen que tomar su cruz. ¡Wow! Por eso aquella multitud, no dice la Escritura qué sucedió con ella, si siguió o no siguió. Pero Jesucristo después va y le dice, y para concluir, ¿saben qué ustedes? Porque esto no es tan así a la ligera, la decisión que ustedes van a tomar. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta antes a calcular los gastos? Es decir, tómense su tiempo, calculen, vean si están dispuestos a dejar estas cosas para seguirme a mí. No se dejen llevar por las emociones. No se dejen llevar
por aquellas cosas que pueden sonar bonitas o todo lo que te pueden ofrecer. El Evangelio no es el mundo de bilis y paz que muchos piensan. O ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y tu matrimonio se va a restaurar. Vas a tener tu casa, tu auto, tu Mercedes-Benz, tu morena o rubia, depende del color que te gusten las mujeres, 60, 90, 60. Tu príncipe azul para las chicas. Ven a Cristo. No. Si tú esperas un príncipe azul o esperas una mujer espectacular así, ten por seguro que no es de Dios. Ten por seguro que eso no es de Dios. Es el enemigo que te está tentando. Recuerda que Cristo no mira el envoltorio. Cristo mira el corazón. Y Dios muchas veces nos dice a nosotros que miremos el corazón y no el envoltorio. A Samuel le dijo, no veas lo bello, lo hermoso, no veas eso. Yo tengo uno que es conforme a mi corazón. Y era el rey David. No mires lo esplendoroso. No mires a una iglesia a lo mejor por grande o por las palabras que a lo mejor puede tener el predicador. Ve lo que te puede entregar el Señor a través de su corazón. Debemos sentarnos, debemos ver, debemos analizar el costo que lleva a servir a Cristo. Que no sean tus emociones las que te hagan pasar o los que te hagan llegar. Que no sean tus sentimientos lo que puedes obtener por ir a una iglesia, por servir a Cristo. No vaya a ser que si después de poner los cimientos no puedes acabarla. Todos los que la vean empiezan a burlarse de cuántas veces hemos visto. Y nos da tristeza ver a muchos hermanos, a muchos que vinieron y que hoy están en la calle y están sumidos en droga, en alcohol, con sus vidas destruidas. Hombres y mujeres que siempre se llevaron por sus emociones, que los veíamos muy contentos, con mucho júbilo, pero nunca se sometieron a la palabra del Señor. Nunca se sometieron a lo que Dios quería hacer. Y con tristeza hoy los vemos afuera. Fueron multitud. Y lamentablemente muchas personas los apuntan con el dedo y les dicen, ¿y tú no eras cristiano? ¿Y tú no servías a Dios? ¿Y tú no decías creer en Dios? Y a ti no desde chiquitita no te llevaban a la iglesia y ahora mírate. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en tu vida? No hizo esto. No calculó. Se dejó llevar. Como muchas construcciones que uno ve y son burla. La parábola empieza en estilo semítico. El que la oye puede y debe juzgar por sí mismo. Se pone el caso de uno que quiere edificar una torre, un edificio de varias plantas, o una fortaleza, un gran edificio. Para los viñadores, para los labradores, era algo muy común y era algo que todos anhelaban, aquellos hombres que tenían viña. Poner en su viña en medio una torre para poder observar cuándo podía venir aquel que pudiera robarles. Pero no podían sentarse, llegar y edificar algo que después podía ser la burla. En ese tiempo se burlaba a la persona. Si hoy nosotros hablamos de que hoy hay, ¿cómo se llama esa palabra que utilizan? Bullying. En ese tiempo también había bullying por aquellas construcciones que no se terminaban.
Podría suceder que viniera a gastar todo el capital cuando apenas se hubieran echado los cimientos. ¿Qué hacer entonces? Habrá de que suspender las obras. Él habrá despilfarrado su dinero y todos los que vean la obra sin acabar se le reirán tratándole de charlatán y fanfarrón, de hombre irreflexivo. Jesús quiere decir, y en ello todo le da la razón, nadie de vosotros querrá hacer semejante tentativa, sino que reflexionará y calculará diligentemente y solo dará la orden de edificar cuando esté seguro de que tiene medios suficientes para llevar a término su proyecto. De lo contrario, vale más dejar el asunto. Si hay algo que usted y yo debemos tener claro, es que si queremos servir al Señor, es servirle con todo. ¿Amén? ¿O qué rey, teniendo que salir a campaña contra otro rey, no se sienta antes de reflexionar si será capaz de enfrentar con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De lo contrario, mientras el otro está todavía lejos, se le envía una embajada para pedirle condiciones de paz. La segunda parábola no está ya tomada de la vida de la gente sencilla como la primera, que le habla a labradores, viñadores, personas del campo, pastores, sino que le habla a gente de política, es decir, hace las dos diferencias Jesucristo, no poniendo a alguien más capaz que otro, sino que todos pueden venir a Cristo. Por eso no comienza aquí como antes con las palabras ¿quién de vosotros?, sino que dice ¿qué rey? Se pone el caso de un rey que quiere guerrear con otro rey. Este otro rey ha emprendido ya la marcha que hará el rey que se ve agredido, salir precipitadamente al encuentro del enemigo con su ejército, reclutando deprisa con trompeta y tambores sin considerar ante cuál es la provisión de las fuerzas. Sabe que el rey enemigo avanza contra él con 20.000 hombres y que él mismo solo dispone de 10.000 hombres en condiciones de combatir. ¿Vale verdaderamente la pena para oponer resistencia? Por lo regular es imposible derrotar a un enemigo que cuenta con el doble de contingencias de fuerza. Jesucristo aquí no está diciendo que apelen al poder de Dios y a la obra de Dios, porque en otras la Escritura nos enseña de que con solo 300 pudo derrotar a 10.000, sino que está diciendo de un rey que se sienta y ve y reflexiona. El otro viene con 20.000. ¿Será necesario salir a la guerra y que mueran nuestros 10.000 hombres y perder más encima la batalla? ¿Qué es más razonable? ¿Qué es más cuerdo? Es mejor enviar una embajada y pedir una paz. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Que al seguirle nosotros debemos sentarnos, meditar y pensar. ¿Qué pierdo más en no seguir? Piense usted, ¿qué pierde más en no seguir a Jesús? ¿Qué pierde si no seguimos a Cristo? ¿Qué perdemos en nuestras vidas? ¿Qué perdemos? Y decir, no, mejor no sigo, mejor retrocedo, mejor no avanzo. Creo que son las cosas que más tenemos para ganar al seguir, al comenzar. Primero, seguridad de vida eterna. Segundo, confianza. Tercero, un Dios que va a obrar en nuestras vidas. Cuarto, un Dios que me va a escuchar día y noche. Un Dios que va a estar dispuesto a socorrerme cuando yo lo necesite. Un Dios que va a estar dispuesto a alentarme cuando yo ya no tenga fuerzas. Un Dios que me va a consolar cuando necesite el consuelo. Un Dios que me va a animar cuando ya no tenga ánimo. Un Dios que me va a dar la fuerza en momentos de dificultad, en momentos en los cuales ya no quiero seguir. Él va a estar ahí con nosotros cada día y cada instante. Esas son las cosas que nosotros ganamos al poder decir, sí, sigo, continúo. Es el Dios que quiero servir, es el Dios que quiero seguir, quiero ser digno de Él, pero para eso tengo que negarme a mí mismo. Amén. Con estas ideas no quiere Jesús dar reglas de prudencia para la vida cotidiana. Lucas encuadra las dos parábolas en la doctrina de las graves exigencias que implica el seguir a Jesús, hacerse su discípulo. Quien se siente inclinado a seguir a Jesús y a ser su discípulo debe comenzar por reflexionar y considerar bien si tiene también la voluntad seria
y resuelta y las fuerzas que se requieren, no solo para hacerse discípulo de Jesús, sino para hacerlo de veras y perseverar como tal. Si hay algo que tú y yo debemos hacer, es eso. El versículo 33 termina diciendo, igualmente, pues ninguno de vosotros que no renuncia a todos sus bienes puede ser mi discípulo. Al discípulo se le exige optar incondicionalmente por Jesús. Las personas queridas, la propia vida, el honor deben posponerse a Jesús. También la propiedad, una sentencia particular, exige el abandono de la propiedad por parte de los compañeros y colaboradores estables de Jesús. Amados hermanos, y amadas hermanas, jóvenes y señoritas, hoy Dios nos invita a no seguir siendo muchedumbre. Dios nos invita a ser discípulos, verdaderos seguidores, verdaderos hombres y mujeres que digan amar a Jesús por sobre todas las cosas. Hombres y mujeres que deseen pagar aquel costo, aquel sacrificio, de que ya no vivamos nosotros, sino de que Cristo viva en nosotros. A ser hombres y mujeres que ya no nos mandemos nosotros. No se olvide que oclos, muchedumbre, significaba personas que podían desordenadamente guiarse por ellos mismos, según sus propias creencias o según su propia voluntad. Pero Cristo nos invita a seguirle, no bajo mis preceptos, no bajo sus preceptos, no bajo sus enseñanzas, no bajo su crianza a lo mejor que usted tuvo, sino a seguirlo bajo la crianza de la Escritura, de la Biblia. No a mi manera, sino que a la manera de Cristo. Es tiempo que saquemos y salgamos de aquella pensamiento de que somos cristianos por ir a una iglesia. Somos cristianos por podernos sentar aquí. O porque mi esposa va a la iglesia. O porque mis abuelos fueron a la iglesia y yo soy cristiano. O mis padres van a la iglesia y yo soy cristiano. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar de querer servir, seguir a Cristo. Yo no puedo imponerte seguir a Cristo. Es una decisión que tú debes tomar, que tú debes hacer. Y cuando lo hagas, déjame decirte que habrá bendición en tu vida. Porque estás escogiendo, estás eligiendo al Dios Todopoderoso. A veces preguntamos y le pedimos, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no puedo dejar esto, otro? Hoy te puedo decir con toda libertad que muchas veces hay cosas que nosotros no podemos dejar porque tú no quieres dejar. Porque tú realmente no quieres servir a Dios. Porque tú te niegas a entregarle por completo tu corazón al Señor. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.